Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Salón de Ensayos. Este episodio es muy especial y estoy muy contenta porque está con nosotros Paola Herrera. Bienvenida, Gracias. mucho gusto. Qué bueno que estás aquí. Y Paola, te conocí por internet Sí, en el nos camino. conocimos por internet. Sí, y tienes una agrupación que se llama La Bomba Teatro Así es. que hacen circo. Cuéntame, aparte llevan ya muchos años. Pues ya los que no nos imaginamos que lograríamos, sí, llevamos 13 años, este año estamos cumpliendo 13. La Bomba Teatro es una compañía que fusiona el arte circense, el teatro, por supuesto, y la música. El proyecto realmente inició como un proyecto de circo para que la idea era poder hacer circo en casi cualquier lugar o casi cualquier espacio, pero sí fuera de la carpa. O Ah, ok. sea, sí, sí, o sea, sí teníamos como muy claro que no queríamos reproducir como el esquema o el modelo del circo clásico, incluso yo diría tampoco del circo contemporáneo, Ajá. ahí me metería ahí con mis colegas que seguramente no piensan igual, pero Upsi. pero sí, no, o sea, tampoco puedo decir que estamos en esa línea de hacer circo contemporáneo, que tiene como también sus cualidades y especificaciones, pero simplemente la inquietud era hacer circo en espacios no convencionales, Ujú. fuera del circo. Y empezamos a hacerlo en espacios públicos, sí, así, en la calle, ¿no? Espectáculos que, bueno, que evidentemente y por su naturaleza, pues estaba involucrado el teatro y el teatro físico y la música en vivo. La música en vivo. Ok. ¿Y cómo se mantiene un proyecto 13 años? O sea, 13 años es muchísimo. ¿Cómo le han hecho? ¿Qué hace? ¿Cómo se ha ido desarrollando este proyecto? Pues pienso que, o sea, 13 años, a lo largo de 13 años, pues ha pasado de todo, por supuesto. Lo más importante y lo primero es, por supuesto, que comenzamos el proyecto 4 personas, Ujú. digamos, como fundadores, fundadoras a la cabeza, ¿no? Dirigiendo. Y lo que sí puedo decir, y que sé hasta el día de hoy, es que cómo se logra haciendo de todo. Es de todo un poco. Ya luego en el camino vas pudiendo o teniendo la posibilidad de deslindar responsabilidades y tomar áreas específicas, ¿no? De trabajo, pero en un inicio todos hacíamos de todo. Ya diré que es hacer un poco de todo desde estar en escena, fuera de la escena y previo a la escena para conseguir y gestionar trabajo, ¿no? O sea, eso es la realidad. Comenzamos el proyecto 4 personas como fundadores, como a la cabeza, dirigiendo el proyecto. Después, bueno, 2 personas se fueron Ujú. y eso es algo que creo que es normal, Natural. natural, Sí. cíclico. Yo creo que una compañía, pienso ahora, y lo he aprendido a lo largo de este tiempo, que 4 cabezas son muchas, Ujú. para coincidir, conjugar, no solo hablo de dirigir, ¿no? Sino de ánimos, de ideas, de sueños, perseguir sueños y coincidir en ellos. Yo creo que son muchas cabezas, ¿no? Y eso creo que fue muy importante para que pues cada quien tomara un rumbo, ¿no? O un distinto. Había alguien que de pronto tuvo un interés muy particular por individualizar y por tomar un camino como solista, como intérprete, y pues también es entendible. ¿Por qué? Pues porque en el inicio, como lo dije antes, habría que entrarle a todo, A ¿no? Y todo. entonces de pronto pues era muy absorbente, el trabajo que teníamos era agotador, absorbente, gestionábamos, buscábamos trabajo. Nadie te conoce, estás comenzando, hay compañías que ya vienen detrás con un largo camino a nivel institucional y a nivel también privado, porque nosotros nos hemos movido como en esos dos escenarios, ¿no? Como muy en el institucional, buscando apoyos, becas, generando, ¿no? Estímulos, pero también, pues obviamente con la iniciativa privada, ¿no? En esa historia. Pero pues como nadie te conoce, tienes que darte a conocer. Y en Mm. ese darte a conocer, tienes que abrirte la puerta. Y abrirte la puerta es tocarla, y es llamar,
y es darte el tiempo para enviar tu carpeta. Pero también es diseñar una carpeta porque no tenés una carpeta del proyecto. Entonces, nos repartíamos el trabajo, ¿no? Entonces, había quien en el colectivo, pues, hacía el diseño, ¿no? Por ejemplo, y entonces de pronto todos nada más dábamos una revisión y entonces esa persona se encargaba solo del diseño, ¿no? Y entonces había alguien más que se encargaba de bajar en un Excel toda la información y estar buscando festivales, encuentros, direcciones, correos, ¿no? Y hacer esos enlaces, esas llamadas, esos contactos, generar una agenda de contactos, un calendario de trabajo para... Es como un trabajo de oficina que nadie conoce cuando estás en el escenario y cuando ya lo estás haciendo, ¿no? Ajá. La gestión, ¿no? Entonces, generar ese calendario de trabajo, llamar, buscar, tocar la puerta, que se vayan abriendo, que te vayan conociendo, que después ya no tengas que tocar la puerta y te busquen y sepan que tu trabajo vale la pena y que te vuelvan a llamar, ¿no? No sé, o sea, como todo eso. Entonces, pues en un principio era así y se volvía es divertido, pues estás empezando, Ujú. complejo. Y bueno, en ese camino, pues hubo quienes dijeron, bueno, pues el tiempo invertido no es tan funcional y prefiero buscar mi propio camino. Y se fueron dos personas, nos quedamos solo dos a la cabeza, como pues dirigiendo, y también que somos fundadores, Horacio Arango y yo. Y bueno, pues de ahí a la fecha, nosotros dos, lo que hemos tratado de hacer o aprendimos a hacer es a deslindar, ¿no? Y claro, en la medida de lo posible, porque nunca puedes dejar al 100% de echarle un vistazo a todas las áreas, ¿no? O estar un Ujú. poco en todo, porque pues pues es tu cajita ¿no? Es tu tesoro, ¿no? Ujú. Entonces, inevitablemente, pues estás un poco al contacto de todo, pero por ejemplo, ahora pues ahora está con nosotros Janet Landín, que no es nuestro brazo derecho, que se encarga un poco de la gestión, pero sobre todo de la parte de papeleo. Es el trabajo sucio. Exacto. Sí, sí, ¿no? Ese que conocemos muy bien y que tiene que ver El con... puesto de oficina del colectivo, exacto, Exactamente. sí. Ese lugar de la oficina del Saludos, colectivo. saludos para Janet, Sí, que la verdad que hace una gran chamba, es sí. una gran chamba, pero además, bueno, también, digamos, sí está en ese lugar, pero también, como ella misma ha dicho, ¿no? O sea, no puede quedarse del todo de ese lado del escritorio porque pues ella también produce, ¿no? Ella gestiona, entonces, pues también parte de mantenerte vigente y vivo es estar, ¿no? Ujú. Y a veces quedarte solo en el escritorio, pues te va un poco matando Ujú. creativamente, ¿no? Sí, la verdad. Entonces es necesario o sea, hacerlo y pues también, entonces ella, por ejemplo, pues por eso yo digo que es nuestro brazo derecho, es asistente de producción, eh, gestión y logística cuando puede, y entonces pues en algunos proyectos y en algunos montajes pues nos acompaña, ¿no? También. Y Ujú. está bien, o sea, se equilibra el trabajo. Tenemos también un área pues administrativa, ¿no? Ahí tenemos pues obviamente, evidentemente contador, administrador, ¿no? Pero bueno, esto es ya, o sea, en la actualidad, ¿no? O sea, Ujú. siempre tuvimos un contador, eso sí, no Por puedes si las prescindir de dudas. ello, pero bueno, pero pues poco a poco vas entendiendo un poco los mecanismos. Y claro, mm, yo diría que a pesar de todo, no abandonar pues tu sueño, porque la verdad es que es un sueño, o sea, híjole, crear un proyecto así, un grupo, una compañía. mm, Todos los que pasamos por una escuela de lo que sea, ¿no? Actuación, dirección, producción, o todas en una, ¿no? Yo creo que yo siempre lo digo, ¿no? Cuando sales de la escuela es cuando realmente aprendes. En la escuela estás cobijado, estás protegido, siempre vas a estar en el escenario porque mm, Que es inevitable, padre, ¿no? y Es bonito ese inevitablemente momento cuando de... terminas un ciclo, vas a estar en escena, ¿no? Tienes que presentar un examen, o sea, eso es algo que te da la escolaridad, ¿no?
además de muchas otras cosas. Pero la realidad la aprendes cuando sales y cuando te enfrentas a, pues, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Los castings, las puertas. Y ya cuando sí te aventuras a la idea de, a mí me gustaría tener un proyecto propio, eh, que es una gran labor, pues es un sueño. Sí, 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 creo que sí es Ujú. un sueño. Sí es poner así como las más altas expectativas y decir, quiero hacer esto. Y no claudicar y empeñarte, creo que sí es algo que nos ha ayudado, ¿no? Nos ha ayudado. Apoyarnos, Sí, escucharnos. no, o sea, no llegas a los 13 años sin enfrentarte a un montón de cosas y decir, no lo voy a soltar, no lo voy a soltar, ¿no? Sí, un poco de pronto se vuelve una cosa. Todo el mundo lo dice, pero creo que hay muchas cosas que cuestionarle esta idea de la resistencia, ¿no? Esto es una carrera de resistencia, Totalmente. porque siento que también como que se dice con mucho orgullo y entiendo el orgullo que viene desde superar las dificultades, pero también tendría que ser esto una carrera de resistencia, ¿no? Sí, 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 totalmente. Tiene que ver también con los modelos, ¿no? De gestión, producción, con los mecanismos a los que te enfrentas, y que lo vuelve una carrera de resistencia, ¿no? Lo hablábamos. No debería, creo que no debería serlo, sin embargo lo es, porque además aquí viene un factor que es fundamental, creo, que es, evidentemente, somos de la Ciudad de México, ¿no? Ujú, Donde, o sea, estamos en el lugar más centralizado, ¿no? Donde todo el mundo quiere pisar territorio y estar, y eso es algo real, ¿no? La competencia se genera, es algo que no puedes evitar, ¿no? ujú, No puedes, o sea, no puedes evitar. Mm, yo diría que en nuestro caso, por ejemplo, sí creo que el secreto ha sido por qué haces lo que haces, para quién lo haces y cómo está pensado lo que haces. Lo he dicho y lo he repetido muchas veces, no hacemos lo que nosotros hacemos, no lo hacemos pensando en el público conocedor, ujú, especializado, que va a verlo y hay que ganar un lugar en ese territorio para que seamos reconocidas, reconocidos como la compañía que hace el mejor, o sea, la mejor compañía que hay en la Ciudad de México de circo y teatro. Que no, porque no, o sea, porque eso jamás va a suceder, ¿no? No además, la fórmula es distinta en cada proyecto, ujú, ¿no? Eh, y lo que hacemos no está hecho ni pensado para que justo, para que la gente que también lo hace venga a verlo y nos apruebe, ujú. porque creo que Eso es algo que se eso es un error, genera, sí, sí. y ahí es donde podemos fracasar, porque hay una expectativa que tiene que ver con, pues, con muchas cosas, con el ego, con el posicionarte, ¿no? Con llegar a ocupar un lugar. Lo que nosotros hacemos está pensado simple y sencillamente en las y los espectadores, comunes y corrientes, o sea, la gente a la que podemos llegar, ¿no? Que no es especialista, que no nos importa. O sea, por eso es que, por ejemplo, siempre que nos dicen cómo catalogas a la compañía, pues siempre decimos, pues somos una compañía todoterreno, porque a donde nos llamen, ahí vamos a ir. Em, Porque a eso queremos. O sea, queremos llegar a donde sea posible llegar con el trabajo. Y creo que ha funcionado. Y a veces sí, a veces hemos estado en lugares o en escenarios que parecerían, donde parecería que es imposible hacerlo, ¿no? Ujú, ¿Cómo vas a montar ahí un aparato de circo? O sea, no, es que, o sea, no, bueno, pero mira, sí, 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 sí se puede, ¿no? O sea, es que no hay nada, o sea, aquí no hay micrófonos, tenemos, apenas el año pasado fuimos a Sonora y me acuerdo que los pedestales, no sé dónde tenían el equipo, pero era un rollo, entonces pusieron un pedestal, lo amarraron con cinta gaffer, el micrófono se caía y el músico lo estaba ahí, pobrecito. Bueno, eso es lo que importa, ¿no? O sea, lo hicimos. Entonces, eso es importante, o sea, para quién lo hacemos, o sea, cómo lo hacemos, en quién pensamos, ¿no?
Y creo que al final eso se refleja. Ustedes tienen como una gran trayectoria, pero además creo que tienen un gran espíritu, ¿no? Con todo el trabajo que desarrollan. Es evidente como en los proyectos que realizan este enfoque hacia la gente en general, no hacia legitimarse, no, o sea, y al final un poco eso te va dando eventualmente, si lo haces por mucho tiempo, solito la legitimidad viene, Exacto. no hay que buscarla. Pero me gustaría mucho también que nos platiques como de estas otras áreas que han hecho con la bomba, como es esta compañía de niños de circo, que de pronto siento que los artistas tendríamos mucho más campo, incluso laboral, si nos abriéramos así ese tipo de cosas, ¿no? De Ujú. proyectos. Pero a ver, cuéntanos un poco. Sí, creo que pienso que en cómo surge justo también, ¿no? Ujú, Eso es importante, es lo que es lo que acabo de decir. O sea, todo el tiempo lo que hacemos es un reflejo de nosotros mismos, evidentemente, ¿no? ujú, Somos espejo, ¿no? Ayer escuchaba a una compañera de un taller que estoy tomando que hablaba de cómo ella se siente porque hace teatro y, ¿no? Una reflexión que hizo en un monólogo. Y yo decía, claro, ¿no? Ella hablaba como de el espejo. Y sí, o sea, sí es verdad que lo que ponemos y lo que hacemos tiene que ver totalmente contigo. Em, es nuestro interés y nos importa de sobremanera y siempre nos ha importado mucho. Es algo que incluso yo diría que es algo muy trillado, ¿no? Porque todo el mundo dice las infancias, hay que hacer las cosas, estas cosas que se hacen para pensar en las infancias o por qué piensas en las infancias, porque son importantes y demás, y el derecho que todos tenemos al acceso a la cultura, ¿no? Que es algo de lo que todo el mundo habla, pero ¿por qué? ¿No? O ujú, sea, si realmente, ¿por qué a ti como artista te importaría? ¿Por qué te importa, no? Y eso es un motor que evidentemente para nosotros siempre ha sido importante, fundamental, ¿no? Si creemos y por supuesto estamos convencidos de que lo que hacemos de que lo que nosotros hacemos es para todo el mundo ujú. y tienen derecho a verlo todas y todos, ¿no? En ese sentido, pues nos dimos como a la tarea de conformar un proyecto de niñas, niños y jóvenes. Empezó como un taller, ¿no? Donde convocamos a niñas, niños y jóvenes de edades entre los 6 y 12 años. Eso fue en el 2017. Un proyecto de niños a los cuales íbamos a compartirles saberes, conocimientos, experiencias. Ujú. Pero era un proyecto con un enfoque muy social, nos habíamos preparado previamente porque nos importó mucho este tema y entonces nos preparamos en el circo social, ¿no? El Ujú. teatro comunitario. Estuvimos un tiempo trabajando con eso y dijimos, nos Está importa, padre, sí, sí. sí queremos hacerlo, sí Ah, queremos replicarlo. Y entonces convocamos a este grupo de niñas, niños y jóvenes, se conformó, evidentemente, como nosotros somos la Bomba Teatro, ellos al sumarse un día en las dinámicas de trabajo les dijimos, bueno, este grupo, como vamos a ponerle un nombre, llámenlo como quieran, y dijeron que se querían llamar la Bombita Teatro, ¿no? ujú. No, o sea, de verdad eso es así de, no se los impusimos, o sea, Sí. incluso por ahí hay un video de Canal 22 que les hace una entrevista y entonces en una de estas chispas de los niños que son tan naturales dijo, somos la bombita nuclear teatro, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, se pusieron así. Y con ese proyecto montamos el texto de Olmos de Ita del Sur Viaja en Tren en ese 2017. Y fue seleccionado el proyecto para ir al encuentro que ya no se hace, que se hacía antes por Alas y Raíces, que era encuentro de teatro hecho por niñas, niños y jóvenes. Mm, Eh, no, ya no se ha hecho, creo que fue de los últimos, unas ediciones después. Y ese encuentro fue la obra seleccionada para representar a la Ciudad de México con ese grupo. Una experiencia, digo, por eso que no sé, no sería buenísimo rescatarlo porque es un encuentro padrísimo donde niñas, niños
y jóvenes de otros estados de la República, es a nivel nacional, cada estado que participa tiene un colectivo de teatro, ¿no? Que monta un proyecto, que desarrolla un proyecto permanente Ujú. y que participa del encuentro, y entonces en el encuentro, pues los niños y las niñas se reúnen, tienen diversas actividades para convivir, compartir, aprender otras cosas y además presenciar los trabajos de las y de los otros que también van a presentarse. Y bueno, eso es un aprendizaje que fenomenal, ¿no? O sea, Sí, nosotros como, incluso yo digo que uno como intérprete siempre no dejas de prepararte y la mejor preparación que tienes siempre es viendo. El observador es el mejor aprendizaje, ¿no? Y entonces, pues, para ellos es una gran experiencia y ahí comenzó el proyecto, ahí. Pero fue un proyecto particular porque nosotros en ese año estábamos llegando a colaborar con el espacio de la Nana, ujú, Laboratorio Urbano de Arte Comprometido. Este fue una serie de eventos que coincidieron afortunados ujú. para nosotros. Llegábamos a la Nana, como a trabajar en colaboración con ellos, se abría la posibilidad de tener una residencia artística con ellos en total colaboración, donde nosotros ofrecíamos que ellos nos daban el espacio para residir y nosotros le devolvíamos trabajo creativo y procesos en comunidad y en contexto, para personas en contextos vulnerables Ujú. y proyecto social. Y llegábamos al espacio, formábamos el colectivo, vino el temblor del 17, se cae el proyecto porque se suspende el encuentro por obvias razones. Y en ese momento en la Nana había como que atender circunstancias bastante prioritarias. En el mercado 2 de abril, las y los locatarios habían quedado los niños sin escuela, fuera de los locales, tenían a los niños todo el tiempo ahí, y entonces era un espacio que había que atender. Y nosotros dijimos, vamos con nuestro taller de circo social ahí, afuera del mercado. Y entonces atendimos a los chavitos que eran los hijos de los locatarios Ujú. y comenzamos ahí a compartirles, ¿no? Un poco de circo y todo, pues porque pues estaban ahí en la calle, ¿no? Los niños. Y también estaban la gente que había quedado fuera de multifamiliar de Tlalpan, Ah, sí, 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 sí. y fuimos para allá, ¿no? En Wow. colaboración así con la Nana. Entonces, te digo, fue como muy afortunado, Lo con- fue llevando lo solito el fue destino. llevando. Y luego los niños del mercado, cuando ya estaban en posibilidades, les dijimos, ¿por qué no vienen a la Nana? Y miren, aquí también Entonces se sumaron al colectivo y así, ¿no? Así se fue replicando, de modo que el proyecto ha permanecido en ese espacio, Ujú. ahí es donde lo tenemos. Por supuesto que los niños y las niñas se quedaron algunos años. El proyecto permanece, pero se renueva constantemente. Cambia el elenco. Cambia el elenco, cambian los niños, cambian Como las la compañía niñas. nacional. Así Exacto. es, ¿no? Aquí no hay No una hay audición, retribución, no hay retribución social. pero Qué van, bueno, qué vienen, bueno. pero ha sido maravilloso porque además, por ejemplo, de la primer generación que recibimos, que atendimos, hay un niño que también ya tenía como ahí su historia en la Nana, tomaba talleres, pero pues cuando estuvo con nosotros en teatro, el teatro era como de, wow, no lo podía creer, ¿no? O sea, lo que le había pasado con el teatro, lo que había descubierto en el teatro. Y entonces se empeñó y dijo que él iba a estudiar en la Nacional de Danza. Ujú. Intentó creo que 3 veces, la tercera es la vencida, y en la tercera quedó, y ahora está en la Nacional de Danza. Su hermana, que también estaba con nosotros, cuando dejó el proyecto, fue porque entró al CEDART. Mm. Y ya otra chica que también lo dejó cuando entró a la preparatoria, sí, en el tránsito entre secundaria y preparatoria, y ahora dice que quiere estudiar cine. Ajá, O entonces, sea, pues, formaron una generación de pequeños artistas.
¿sí? O sea que yo pienso que mayor, eh, pues sí, o sea, no hay nada como saber que eso sucede, que puede suceder Sí, y que es verdadero. O sea, no es un bluff, no es algo dicho, o sea, lo estás viendo, ¿no? sí, Sucede. sí, Sí sí. puedes cambiar una realidad, ¿no? Sí, y también como generar como estas experiencias transformadoras de, ¡ah! ¿no? Descubrí mi vocación o descubrí mi pasión a partir de un taller, a partir de compartir. Y es importante también porque, siendo muy francos, aunque la Ciudad de México tiene muchas posibilidades y oportunidades, el acceso a la cultura no es igual, ¿no? O sea, aunque hay muchas actividades gratuitas y demás, el aprecio y la valoración de las artes en general pues es algo que se tiene que enseñar o compartir o tienes que llegar a él y vivirlo para poder, y no toda la gente lo puede vivir. Exacto. Y bueno, y a nivel también sabemos que a nivel escolar, pues Y ahora que tu teatro escolar y que no sé qué sí, no. programas ya no No, no, pero están. me refiero como realmente en un programa escolarizado el arte no tiene una incidencia como debería, ¿no? O Sí. sea, pues por supuesto que los acercamientos que se tienen, pues son, o sea, sí, pinceladas, ¿no? O Ujú. sea, y claro que también hay escuelas y cada vez más espacios que te proporcionan un taller, ¿no? Que te puedas, que los niños y las niñas vayan a, no sé, clases de ballet, qué sé yo, ¿no? Ujú. Pienso que es valiosísimo. El asunto con nuestro proyecto es que mm, la mayoría desde que comenzó, el taller ha sido gratuito. Ha sido gratuito porque es para personas pues de escasos recursos, ¿no? O sea, trabajamos con comunidades de Tepito, Lagunilla, Centro, Guerrero, ¿no? Y por el tipo de colaboración que tenemos con el espacio y demás. Entonces, se ha sostenido por diversas alianzas, estímulos, apoyos, con lo que lo podemos pagar y demás, pero pues el acceso es gratuito, ¿no? Ujú. Y eso también determina muchísimo la forma en la que, en la que las personas las personas, sobre todo adultas, van, ¿no? Este proyecto, por ejemplo, lo replicamos en algunos municipios, pero se vuelve un poco, tiene varias maneras de hacerse, ¿no? O sea, este permanente, que es el que tenemos acá, lo podemos replicar como lo hemos hecho a corto plazo, replicándolo en Algo municipios, muy vas, concreto. Ajá. exacto, ¿no? Replicas un par de semanas, ¿no? O un mes y con la autoridad del centro histórico, después de la pandemia, estuvimos haciéndolo en el centro histórico, Mm. igual en zonas que ellos consideraban de alta marginación y vulnerabilidad, donde querían que entráramos con el taller. Y, por ejemplo, llegamos a vecindades, patios de vecindades, plazas como Plaza de la Soledad en la Merced, Ujú. Plaza La Aguilita, y es otro tipo de dinámica, porque ahí también tienes que aplicar un poco toda tu estrategia para el trabajo comunitario, porque pues vas a espacios, ¿no? Llegas a territorios Ujú. no conocidos y bueno, pues hay que saber entrar, ¿no? A esos espacios. Pero bueno, la satisfacción es ya que lograste entrar y que trajiste tus redes, porque hay que hacer alianzas, Ujú. ¿no? Ujú. No puedes llegar nada más a espacios así y decir, traigo No, este bueno, trabajo y ahorita todos van a venir y van a acceder a esto. No es verdad, no. no es real. Hay todo un trabajo previo, ¿no? Y entonces, ya que tejiste tus redes y que lo lograste, que te instalaste y que puedes compartir el proyecto, los niños lo aman. Y además, fíjate que ha sido algo que sí descubrimos, que en esos territorios es muy valioso el hacerlo, porque seguramente por la forma en la que niñas y niños viven sus realidades diarias y cotidianas, pues que se enfrentan a violencias Muy fuertes, fuerte. son niñas y niños que incluso son violentos, ¿no? Que Ujú. llegan como con actitudes y cosas muy fuertes, pero descubren en su propia violencia una manera
desahogar y desbocar todo eso físico que traen y se descubren además en capacidades que no conocían, pero que además son seres de mucha fortaleza interna y física, obviamente. Claro. Entonces, cuando empiezan a descubrir el circo, son los mejores y las mejores. Wow. Son geniales. Entonces, hemos visto cosas de verdad de avance, de gran avance y de cosas que han logrado niñas y niños. Trabajamos en Fundación Renacimiento, la calle de Ecuador, que es la fundación que es como un espacio, una casa de tránsito, donde los niñas y niños y adolescentes que el DIF quita a sus familias por diversas circunstancias, llegan ahí y están ahí mientras se decide qué va a pasar con sus vidas. Entonces, bueno, viven, ¿no? Heavy. O sea, y es su espacio, su contexto. Fue bien, bien difícil y duro, pero fue muy satisfactorio ver lo que hacían y lo que eran capaces de hacer y cómo en el momento en el que descubrieron que eran capaces y que además eran valorados por lo que estaban haciendo y reconocidos porque eso que estaban logrando, y entonces se aferran, o sea, tienen un empeño, ellos dicen, lo voy a lograr, lo voy a lograr, lo voy a lograr, y lo hacen, ¿no? Y son maravillosos. Son, o sea, diamantes brillantes que nosotros, o sea, ver su sonrisa, ver cómo están ahí disfrutando del aplauso, reconocimiento, o sea, es lo mejor que nos ha pasado, ¿no? O sea, lo mejor. Por ejemplo, terminamos el proyecto con la autoridad y nosotros seguimos el proyecto en la nana. Y hay chicos y chicas que nos siguieron a la nana. O sea, que ya les dijimos, bueno, ya no vamos a poder porque ya se acabó este proyecto, entonces ya no vas a poder venir. Y en Garibaldi, ¿no? O sea, teníamos grupos de chats, ¿no? Con mamás, papás, abuelos. Pero ¿dónde entonces la nana? Ahí vamos, y van. Y van a la nana y llevan a los niños y a las niñas. Porque también, pues, para los papás, ¿no? Para las personas adultas, pues, sí, observaron y se dieron cuenta, ¿no? Que vale la pena. Y aparte luego en esos contextos hay como una relación muy malentendida con los niños, con las infancias, ¿no? De como jerarquía, como castigo, regaño, todas, y que si tú ves al niño cambiar su actitud a partir de lo que hace, pues es muy valioso. Y además, no sé, pensaba también como en esa etapa, o sea, creo que lo que están haciendo es sumamente transformador. Y aquí es donde entra el gran como poder social del arte, más allá de estas prácticas de que me legitimen, que me den la beca, que todas estas cosas, sino, o sea, una de las grandes formas de trabajar el tema del trauma y el trauma infantil, que pues muchas veces estos niños lo van desarrollando, es a partir del movimiento, ¿no? Y de reconectarse con su cuerpo, porque Por tiene que supuesto. ver con esa desconexión, ¿no? Justo son tan fuertes porque tienen mecanismos para desconectarse para que les poder sobrevivir a la realidad que están viviendo. Claro. Entonces, o sea, es una sanación, pues muy de muchas formas y de muchos niveles, tanto en lo social como en una cosa muy personal que seguramente a cada uno de ellos les ha ido pasando en su momento, ¿no? Sí, no, por supuesto. O sea, lo que dices, porque además llegamos con un proyecto en donde, claro que les vamos a enseñar circo, ¿no? Claro que van a aprender a hacer malabares, claro que van a aprender a subirse a los zancos y a hacer machincuepas y acrobacias, pero hay reglas, ¿no? Y entonces, inevitablemente, tienes que introducirles en una dinámica en la que aprendan a colaborar, en la que aprendan a escuchar, en la que aprendan a compartir. Uf, ¿no? O sea, cosas que no tienen, o sea, que no está dentro de su ámbito, que donde es la ley del más fuerte, ¿no? Es el que sobrevive, Sí. ¿no? Entonces, ¿cómo introduces estas dinámicas para estos contextos tan violentos donde les vas a decir, no, no puede haber violencia, ¿no? No puedes aventar a tu compañero mientras está haciendo un ejercicio porque le vas a romper el cuello, ¿no? Y bueno, entonces te digo, al final aprendieron no solamente circo, aprendieron a trabajar en equipo, aprendieron a escuchar,
aprendieron a colaborar, a darte la mano. O sea, El cuidado, el ¿no? cuidado, sí, o sea, el que un niño que vive así ayude a otro niño, haga equipo, puedan hacer una devolución creativa al final del proceso de, no sé, 6 meses o un año, ¿no? En un escenario, llámese su patio de la vecindad, de la explanada de la plaza, ¿no? Porque eso hacíamos, ¿no? Eso sí, siempre culminábamos con una devolución creativa donde involucrábamos a los adultos de alguna u otra manera, vestuario, ¿no? Y que padres, madres, abuelos, personas responsables de las niñas y de los niños se involucraran. Ayúdenos a maquillarlos, ¿no? Toda esa dinámica que es maravillosa. Al final, todas y todos están involucrados en una dinámica que no lo saben, esto lo están viviendo, ¿no? Donde aprendieron a colaborar, Ujú. ¿no? Y por un bien común, por un fin común, ¿no? Que es la presentación de sus hijos, la propia presentación con sus compañeros, ayudar, porque hay que detenerle el aro, porque hay que ayudarle a subir, porque hay que cargarlo, porque todo eso que dices, ¿no? El contacto físico, la ayuda mutua que va a reflejarse en este reconocimiento que para nosotros, o sea, claro que para nosotros, ¿qué más da? O sea, hemos pisado el escenario y nos han aplaudido miles de veces, a ellos no, a ellas no, Sí, no, no, para ellos es ¿no? muy impresionante. No, Sí. y para ellos y para sus padres y para, ¿no? Y también siento que de pronto, yo sí estaba como, no sé, tenemos un momento de protagonismo, Yo sí te bajaste, yo pero sí ya fuiste ganaste, de traviesa. este, pero también creo que para los padres y los familiares como también hay muchos prejuicios, ¿no? Como de yo no puedo acceder al arte o yo que no Totalmente. tengo nada que ver, ¿no? Como romper esos prejuicios y ser parte de un evento, de un momento de este tipo, creo que es muy importante. Me emociona mucho, me conmueve mucho porque creo mucho en este tipo de proyectos, ¿no? Que tienen un sentido más allá que caerle bien a los jurados y a las becas. Y no por denostar a la No, 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 audiencia. para nada. Yo sé que es importante y sé que también hablo desde el privilegio porque he sido gestora y he obtenido muchos de esos apoyos y recursos para mí y para otros. Y bueno, ya no me impresiona, ¿no? Pero siento que ese sistema a veces nos hace perder de vista como toda la potencia que tenemos en lo que hacemos. Si de pronto salimos un poco del camino que ya está trazado, que es como aplicas una beca, haces 6 meses de carpetas al año y otros 6 meses de funciones en un teatro cerrado. Y hablando de teatro cerrado, pues yo soy gestora muy de teatro cerrado, ¿no? Entonces, a mí como que de pronto me dices, decidimos hacer una compañía de circo que se presente en la calle después. Yo, ¿y eso cómo se paga? ¿O cómo se gestiona? ¿O cómo funciona? Porque pues yo estoy acostumbrada a saber cuánto voy a vender boleto o cuánto me van a dar de apoyo y entonces, ¿no? O sea, Claro. ¿cómo funciona? Pues lo primero es que tienes que saber es que ahí no tenemos una retribución de taquilla, ¿no? Por Sí. supuesto. Y entonces, claro, al no haber una retribución de taquilla, tienes que prever o prevenir cómo vas a ir generando un recurso, Ujú, ¿no? Que sea como un recurso que te permita tener ese colchón, ¿no? Eso que no adquieres con la retribución de la taquilla, por ejemplo, que luego se usa para, pues, eventualidades y fondos, ¿no? Y pues sí, o ¿no? el siguiente proyecto, Y lo, y cosas. lo, lo conviertes en una inversión o coinversión después, ¿no? Ujú, Acá pues no lo hay, ¿no? Por supuesto. Entonces, lo importante es a nivel gestión y cómo lo vendes, pues tienes que saber en dónde, ¿no? ujú, Mayormente, pues, por ejemplo, en nuestro caso, siempre buscamos que buscamos enfocar ese trabajo en mucho nos aliamos con las instancias culturales institucionales porque son ellos o ellas quienes programan ujú. o quienes En pueden esas programar en plazas. esos lugares de espacio público y que te van a dar la posibilidad de ellos pagarte por tu trabajo, ¿no? Ujú.
esas instituciones te programan, te pagan por una función y ellos tienen todas las herramientas para programarte me refiero a herramientas, ¿qué quiere decir con esto? Que los espacios públicos tienen sus características de logística, ¿no? Sí, Se necesitan la permisos, bajada de luz, todo ese tipo de cosas. Y entonces esas instancias te van a hacer esa parte del trabajo y van a pagarte por hacer ese trabajo en el espacio público, ¿no? Festivales también, festivales de teatro. Bueno, ya sabemos que acá el Festival de Teatro de Calle más importante pues es el Internacional de Zacatecas, ujú, en el cual también hemos estado en diversas emisiones y otros festivales a lo mejor emergentes o más que no tienen tanta trayectoria, tanta historia, pero que quieren empezar a trabajar o que han empezado a trabajar desde hace algunos años los espacios públicos, ¿no? ujú. Eh, Municipios, mucho trabajamos con municipios porque los municipios tienen recursos para hacer ese tipo de programación. ¿Por qué? Porque los municipios evidentemente no muchos municipios tienen, perdón, los espacios Ujú. para presentar obras Obras, claro, en foros, claro. porque no tienen una infraestructura, porque son foros, en la mayoría de los casos son foros o auditorios que Ujú, no tienen una mecánica teatral, ¿no? Que no cuentan con esos requerimientos que a veces son necesarios. ujú. Entonces, los municipios están casi siempre buscando Ese tipo de ese tipo de proyectos. proyectos que Ah, pueden mira, hacerse fuera de los espacios, con ¿no? razón no me programa. Sí, Claro, ¿no? O claro. sea, sí, pues sí, no tienen las infraestructuras y por lo regular, por ejemplo, porque las ferias, ¿no? Ujú. Ferias, festividades ¿cómo se dice esto? Carnavales Sí, como y todas estas festividades muy propias de las regiones, pues evidentemente lo que buscan son espectáculos ¿no? de calle. De calle. Y pues es eso, o sea, es que necesitamos saber que lo que hacemos está enfocado ahí, está direccionado para allá y que no necesita, o sea, de pronto te preguntan, ¿cuáles son tus requerimientos mínimos? ¿No? Y eso te abre también muchísimas puertas, ¿no? Claro, una Claro, bocina y sí, micrófonos. sí, 3 micrófonos, ¿no? A lo largo del tiempo también la compañía ha podido, gracias a algunas becas, estímulos, estas gestiones que uno hace y obtiene recursos y, ¿no? Hace magia con los dineros, pues también ha podido comprar equipo, ¿no? Y con ese equipo, pues de pronto también es una gran ayuda de pronto llegar a lugares donde pues, no hay nada y tú puedes decir, bueno, yo tengo micrófonos, ¿no? O yo tengo diademas, ¿no? Ujú. Eso ayuda muchísimo, ¿no? O sea, por supuesto. Entonces, bueno, eso, porque, hacia dónde está enfocado lo que hacemos. Y bueno, en nuestro caso también ha funcionado que lo que hagamos, casi todo lo que hacemos, casi todo, yo diría que sí, como 90% de lo que hemos desarrollado como repertorio a nivel artístico, Ujú. pues son proyectos que pueden hacerse dentro o fuera, se pueden adaptar, Mm, ¿no? Creo que a excepción de nuestro único espectáculo de gran formato que solo puede hacerse en teatro, que es Otto, que ujú. no hay manera de hacerlo en ninguno. Bueno, lo hicimos una vez en el Festival de la Nao Acapulco, Ajá. pero porque ellos insistieron enormemente así les decíamos, mira, mejor esto. No, yo quiero Otto. No, pero es que Otto no se puede hacer afuera y la Nao no tenía un teatro, ¿no? No, pero es que díganos qué necesitan y nosotros en el fuerte San Diego, ¿no? No ¿Cómo lo se llama ese lugar? conozco. Ahí les armamos el escenario. No, pero es que mira, y bueno, lo hicieron, o sea, pusieron piernas, mamparas como piernas. Tuvimos que, hacer la iluminación en la noche, Ajá, ya que para ver. oscureció, porque sí montaron una parrilla con luces, digo, reducida y todo, pero
se podía hacer. Entonces tuvimos que ir a las 8 de la noche, empezamos la iluminación y en la madrugada allí estábamos todos fritos iluminando, ¿no? Y en la función, lo divertido de esa función era ver el atrás, ¿no? Cómo había un montón de personas que deteniendo aquí, que pasando aquí, que jalando la cuerda, que tirando de Y no sé qué todo se mecanismo. veía, claro. O sea, de verdad no hubo manera de convencerles, lo hicimos. Por nuestra parte, quedamos muy contentas, satisfechas y todo, pero dijimos no lo volvemos a hacer, es una locura. Pero creo que es eso, o sea, todo lo que hacemos podemos adaptarnos a cualquier tipo de espacio, Ujú, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Porque no es tan fácil, es como lo que tú decías, ¿no? Si yo tengo un proyecto que es solo de sala y ujú. que tiene unos requerimientos muy concretos de iluminación o de tramoya, pues evidentemente no hay manera, ¿no? O sea, sí está Virginia está soñando, ¿no? persiguiendo Está una corriendo atrás. liebre. Sí. Sí, claro. Sí, sí, no, o sea, a mí me tocó con una obra que tenía la certeza, tuvimos un apoyo para presentarla en prepas y facultades de la UNAM. Claro, y era como sí tenemos espacios escénicos, en algunos sí tenían teatros muy padres, pero en otros era un auditorio. Entonces, una obra que además pues tenía como una serie de convenciones a partir de la luz en un auditorio con luces blancas, así, No. se te muere la mitad de la Sí, escena del sí, claro. espectáculo. Está tremendo. Sí, qué cosas. Y bueno, entonces, fíjate que ahorita que lo platicabas, digo, claro, hay un gran rango de posibilidades. Incluso creo que puede como convenirles a la parte del Estado como ese tipo de proyectos, porque aparte les encanta la plaza, ¿no? O sea, como Ah, que sí. se vea que hay algo, que hay actividades, que tienen un calendario y que pasan cosas en las Ujú. plazas y la gente se reúne alrededor. Y creo que ahí, mira, me abriste como una mirada que no tenía antes de este tipo de proyectos. Y en ese sentido, pues creo que entonces también como que mucho de su trabajo es la gestión. Es un gran, o sea, porque no presentas algo, digamos, en el otro formato de teatro, de pronto, pues con que consigas el teatro y te avientas, y entonces la taquilla y así. Yo tengo una teoría. Mi teoría un poco es que siento que el sistema en el que estamos no favorece tanto que se consoliden grupos, Ujú. favorece estas individualidades. Y hay muchas becas como para esas individualidades o con montos tan chiquitos que si eres una agrupación no te conviene entrarle. Claro. Eh, a menos que tengas México en escena, que ahorita ustedes tienen México en escena. ¿Tú cómo ves esto? ¿Cómo ha sido para ti ser un equipo en un sistema que no favorece los equipos? Mm, yo creo que es una lucha constante, Ujú, y es como encontrar la manera para que esos mecanismos que parecería que van en contra ujú, los puedas jugar a favor, ¿no? Pero ciertamente sí, pues sí es una lucha, o sea, sí es una lucha, que no debería serlo, ¿no? Es una lucha. ¿Por qué? Pues porque evidentemente, como lo dices, ¿no? O sea, las convocatorias, poco a poco y casi, y más, o sea, yo hablo como de cuando pisas el terreno institucional, ¿no? ujú. Hay colegas, compañeras, compañeros que no pisan el territorio institucional y que yo les respeto, pero Sí. profundamente, porque ahí sí que dices, wow, ¿no? O sea, se mueven de una manera en la que, por ejemplo, en Guadalajara, ¿no? Hay gente de circo que son empresas Ujú, productoras que que no les interesa el territorio institucional en ese sentido, trabajan en otro formato completamente distinto, pero, por ejemplo, se mueven ya como una franquicia, ¿no? Entonces, tienen un montón de espectáculos, un montón de proyectos, un montón de elencos y un montón de gente, y entonces todo el tiempo están en la iniciativa privada
y generan muchísimo trabajo. Ujú, Incluso yo hablaría como de la comunidad, por ejemplo, de circo y de teatro, y de danza, a la que le dan trabajo, ¿no? ujú, Entonces, eso es, por ejemplo, ese es otro modelo completamente distinto. Pues lo hemos platicado, ¿no? O sea, no estás, o compañeros extranjeros que ujú, están en México y que tienen sus agencias de marketing y así, y que trabajan como a nivel eventos, eventos ujú. privados, eventos con marcas, ¿no? Que aparte, tengo entendido que para circo hay un gran campo que no es para el teatro, la Sí, verdad. O sea, exacto. pero para circo sí hay un gran campo en el que como vas, te cuelgas de las telas un rato y una la nota, Sí, sí, ¿no? sí, haces una, bueno, sí, 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 si peleas por esa la nota, porque también está esa parte, ¿no? Ok, O sea, aquí es donde viene como lo que te depende. decía, o sea, sí es muy importante ese respeto al trabajo y ese darle el valor a tu trabajo, Ajá, porque pues claro, de pronto pues hay agencias que mueven el dinero y pues, ¿no? ajá. Entonces, pero bueno, digo, ese es como un modelo muy respetable en el área del circo, como dices, porque puedes tener presencia en casi cualquier evento, ¿no? Ujú, Desde un evento de cumpleaños, celebración, fiesta, festejo, hasta una marca presencia, ¿no? ujú, Eh, y está el modelo institucional donde tú trabajas con un poco con ambos, ¿no? Pero mayormente pisando el territorio institucional. Y en ese territorio que es un poco en el que más nos movemos nosotros, ciertamente. eh, Cada vez las convocatorias han ido en detrimento, yo creo, ¿no? ujú, Entonces, las institucionales, ¿no? Entonces, cada vez más complejas a nivel administrativo, ujú, porque pues las instituciones, evidentemente, las instancias federales y estatales se han vuelto complejísimas a nivel administrativo, en todo lo que requieres para ujú, que te contraten. ujú, Pero ya no hablas de contratar, sino para que postules, ujú. ya hay una demanda de una cuestión administrativa que se te solicita que es abrumadora, ¿no? Y ya que pasas ese filtro y te atreves a hacerlo, porque eso te demanda un montón de tiempo, pues viene la parte económica, ¿no? Que pues sí, que, por ejemplo, yo creo que no debería de existir, no deberían de existir convocatorias donde tengas que para postular tu proyecto para recibir solo un porcentaje de taquilla. Ujú. Porque, bueno, a menos que sea un monólogo, un proyecto de dos o de tres, tal vez, puedes salir con los gastos de eso, ¿no? Lo que implica eso. Tienes que atender la difusión propia porque no puedes dejarle solo el trabajo de difusión a la institución. No pasa La nada. institución tiene mucho trabajo, Sí, ciertamente, ¿no? no, el enfoque es como generalista, Exacto. ¿no? Entonces, todas las obras no Todas. es que muestra tu Claro, esta proyecto. es mi cartelera mensual, esta es mi cartelera mensual y entonces yo tengo que atender una cartelera anual, Ujú, mensual, semanal, no sé qué, pero son, como dices, son muchas. Entonces tú tienes que atender tu difusión propia, o sea, y tienes que ponerle empeño en ello porque pues además estamos hablando de lo que ya dijimos antes, estamos en el lugar más centralizado donde están la mayoría de las propuestas, donde además ahora se reciben propuestas también de otros estados dados. para presentarse acá, que está muy bien, me parece que sí es importante y que está bueno hacerlo. Me parece que también debería de haber la vuelta donde los de Ciudad de México se ha intentado, pero con un recurso muy acotado, creo, en esto de, ¿cómo se llama esa convocatoria? Rutas Rutas escénicas, ¿no? escénicas, O algo ajá. así. Ajá. Este, mm, bueno, y entonces eso, ¿no? No, yo no creo que debería existir ese formato. Yo, por ejemplo, en nuestro caso no lo podemos aceptar porque la mayoría de lo que nosotros hacemos eh, es arriba, los elencos en los espectáculos tienen arriba de 6 personas. O sea, creo que el 6, 8 es lo mínimo y de ahí para arriba, ¿no? Entonces, En tanto elenco, producción. ajá, claro, irte a un porcentaje. No, pero además, y lo hablábamos un poco fuera del aire, pero
el trabajo de gestión que no existe, no está reconocido, como que de pronto yo en ciertos contextos, ¿no? Es como, los gestores son los que están en la institución. No, habemos gestores de a pie, ¿no? Del diario, que gestionamos desde afuera y buscamos. Y entonces, o sea, es un montón de trabajo para un porcentaje que además ni siquiera hay como un esfuerzo conjunto, ¿no? O sea, tú pones toda la inversión, o sea, sí el espacio, pero pues el espacio un poco, ¿no? Sí, es tiempo, inversión que no es remunerado, Ujú, que no está contemplado dentro de un presupuesto, ¿no? ujú, O que no se puede contemplar dentro de un presupuesto. Bueno, eso. Y la otra parte que es como esto, ¿no? Los estímulos y las becas, que es, creo que ciertamente, por eso te decía, buscar la forma en la que las uses a favor, porque ciertamente es verdad que aunque no sea tu prioridad, el tenerla, ¿no? O el tener, por ejemplo, en nuestro caso, el apoyo de México en Escena ujú, durante estos 3 años, pues ha valido la pena en el sentido de que podemos seguir haciendo crecer eso que ya tenemos, ujú, ¿no? Y que hacemos, y que incluso nos ha permitido, por ejemplo, en el caso de los espectáculos, atender esa parte que no podríamos atender, que nos importa mucho, que es trabajar, por ejemplo, con las personas privadas de la libertad, ujú, ¿no? ¿Por qué? Pues porque a nivel presupuestal, tú quieres entrar, tú quieres hacer algo con ellos y no hay presupuesto. ujú. O bueno, al menos eso dicen, Eso ¿no? dicen. No hay Ajá. presupuesto, es difícil que te paguen por hacerlo y no puedes hacerlo pues de a gratis, Ujú, ¿no? Entonces, en nuestro caso, mucho de nuestro enfoque con la beca ha sido poder trabajar en esa línea, en esa dirección, y nos ha permitido llegar con un espectáculo como del tingo al tango a ceferesos de mujeres y de hombres, entrar, ¿no? Compartir el trabajo con ellas y con ellos, generar dinámicas y trabajo al final, a los centros de reclusión para adolescentes privados de la libertad, que ciertamente pues no lo podrías hacer, ¿no? Si no tuvieses ese apoyo. ujú, Entonces claro. lo usas a favor y encuentras la manera de que tu proyecto funcione con el recurso que te van a dar, sin sacrificar a nadie con ello, Sí, ¿no? ¿qué es esto que hablábamos? Y me parece muy importante como retomarlo, pero esto de que las becas a veces o estos apoyos son tan reducidos y te piden tantas cosas que es muy fácil caer en explotar a tu propia gente o en precarizarlos, Ujú. ¿no? Y no sé, como que tú decías algo muy, muy importante al Pues sí, respecto. que creo que es importante que o sea, tú tienes un proyecto a cumplir, que es un proyecto, por ejemplo, en el caso de México en Escena, pues es anual, y entonces tienes que encontrar la manera de cómo gestionarlo justamente para que puedas hacer todo lo que el propio proyecto te demanda a nivel creativo, porque hay que cumplir también con ciertos lineamientos que te pide la beca. ¿Cómo hacer para que puedas gestionarlo de manera que tú encuentres la forma en que tu presupuesto alcance Ujú, y que todas las personas... creo que sí es importante, y eso sí es algo que es importante, es que la beca también te permite generar, es que se vuelve como, al ser tú la compañía, generas una fuente de trabajo, ujú, y eso sí es importante. O sea, eso sí es algo que es muy, muy importante, que yo he descubierto que sí vale la pena de tener el apoyo, ¿no? ujú, ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, en nuestro caso, a nosotros nos funciona como compañía, somos dos cabezas, tres cabezas o cuatro cabezas, pero hay un montón de gente involucrada, ¿no? ujú, Y nosotros tenemos diversos elencos. No, no son, no,
invitamos siempre a colaborar a gente. Claro que hay quienes tienen más presencia que otros o están de pronto en 2 o 3 Más espectáculos, ¿no? cerca, ajá. Ajá, pero casi en todos nuestros proyectos hay diversos elencos. Eso nos gusta porque no nos casamos con un artista, con un intérprete, Ujú. ¿no? Siempre creo que es bueno porque de acuerdo al proyecto buscas un perfil, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, del circo, hay números que hay artistas que no son multidisciplinarios o que no dominan 3 o 4 números o aparatos, y entonces pues tienes que definir qué necesitas aquí, ¿no? Pero también te permite renovarte todo el tiempo, ¿no? Como director, Ujú. eh, Entrenar el del músculo, sí. proyecto, claro, ¿no? O sea, te estás renovando, no estás siempre con las mismas energías, las mismas características, ¿no? Personalidades, porque también lo que hacemos, pues ahí tiene que ver con emoción, ¿no? Con Ujú. ánimo y compartes un montón de cosas, entonces te renuevas todo el tiempo y eso es bueno. Entonces, al tener el apoyo de la beca, pues me parece que es fundamental esto, que sí se debe de reconocer, que te permite darle una fuente de trabajo a un montón de gente, ¿no? Y eso es muy valioso. Es de las cosas creo que son más valiosas porque, bueno, nosotros en nuestro caso, al tener elencos diversos, y cada año poder gestionar un proyecto de México en escena con diferentes Personas. personas, aunque hagamos pocas funciones o muchas o las que se puedan hacer, pues te permite darle de trabajo a un montón de personas, ¿no? Ujú. Tanto a nivel intérprete en escena, Ujú. músicos, actores, actrices, artistas de circo, creativos, ¿no? Iluminadores, realizadores y diseñadores de vestuario, escenografía, ¿no? Eso es como eso sí me ha parecido muy valioso, ¿no? Y que te permite no morir, Sí. porque es verdad que esto nos ha permitido permanencia y presencia, ¿no? Cuando no tenemos beca o apoyo o lo que sea, llámese el estímulo beca, ¿no? Hablo México en escena, FIARTES o lo que sea, pues, ¿qué te toca hacer? Buscar y seguir abriendo puertas y, ¿no? Eh, Es cansado ese Descansado. peregrinaje Exacto. y es que, híjole, es como una cosa ahí como doble, ¿no? Porque pienso que también, si no existieran al 100% las becas, sí o sí tendría que haber como una serie como de economía, o sea, sería más común que nosotros busquemos fuera del sector cultura, ¿no? Ujú. O sea, que busquemos fuera de la Secretaría de Cultura tal cual, que nos aliemos con otras personas, etcétera. Y entonces, digamos, ya habríamos abierto esas puertas. Ahorita esas puertas están muy cerradas o es difícil abrirlas porque las convocatorias, pues es como ve y toca en esa puerta. Esa es la puerta que te toca. Mm. Y está bien. Y creo que este sistema de becas ha estado funcionando muy bien, pues, o sea, tenemos condiciones que otros países de Latinoamérica, incluso de Europa, desearían. Pero el problema es cuando esos montos se empiezan a hacer muy, o sea, se empiezan a reducir sin cambiar como lo que te piden, o las contraprestaciones que, qué ¿Qué despertó demanda, la no? El bichi, propio proyecto. que demanda, exacto, y entonces ahí sí ya es como, no te están dando una fuente de ingreso pues digna, ¿no? Está siendo un poco precarizante, pero además, porque existen, está cancelado toda otra posibilidad, ¿no? Y lo decías tú bien, mucha de esa gente que dice, yo no voy a pedir dinero, tiene que ver también con que si tú lo intentas por afuera, puedes generar cierto capital. Ahora necesitas ciertas condiciones, un fondo de entrada y bueno, no, Claro. no todo el mundo puede tener esas condiciones para lanzarse al ruedo, pero lo cierto es que siento que ahorita sí está muy topado los ingresos
que te generan, ¿no? Por ejemplo, de pronto estar en un espacio como el CCB, que el boleto en viernes cuesta 45, en jueves, ya no sé si cuesta 30 todavía, pero dices, oh, ¿no? O sea, ¿cómo se le hace y eso? Y luego nos vamos a taquilla. Es Sí, sí, como, sí, sí. ¿no? Y además, bueno, creo que es importante también entender que esto que decías, ¿no? O sea, cómo lo haces funcionar a tu favor Ujú, y cómo tampoco te sientas a ver pasar tu beca, desarrollarse y decir, ah, bueno, pues ya es que tengo la beca. O sea, eso es irreal, o sea, de verdad eso no es, mm, no sucede, o sea, no podría pasar. Es decir, creativamente te permite, pues sí, tener una programación anual segura que tú tienes que desarrollar, porque además, bueno, también es importante, tú te la buscas, ¿no? O sea, tú presentas un proyecto que tú mismo generaste, ¿no? ajá, exacto, Buscaste, no, no planteaste. es que te doy este proyecto y mira, lo vas a hacer en tal y tal espacio, porque no, o sea, tú lo buscas, tú lo gestionas, es un poco como lo mismo, ¿no? Este, pero en ese transcurrir tú tienes que seguir generando. Ujú, O sea, es decir, no porque tengas la beca vas a dejar de tocar las puertas, ujú. las otras puertas, ¿no? Porque hay que seguir generando, Sí, para el ¿no? futuro, vas No, y para como, el mismo momento, o sea, es decir, mientras estás ejecutando tu proyecto, cual sea, EFI Artes, México en Escena, en Artes, ujú, ahora hay muchísimos, eh, tienes que seguir tocando otras puertas y a nosotros, por ejemplo, pues nos funciona, ¿no? Seguir tocando puertas. ¿Para qué? Pues para que sigamos teniendo más trabajo, más fuentes de ingresos, más posibilidades de permanencia, ujú. pero bueno, también eso requiere más trabajo, ¿no? O sea, Sí. es más trabajo, no solo en tanto la gestión, sino más trabajo a nivel creativo y artístico, ¿no? Sí, Entonces, pero, o sea, ¿qué quiero decir con esto? No descansas. no. O sea, no descansas, ¿no? Es así como de, me voy de vacaciones y qué padre. Pero es un gran reto, es un reto diario, eh, pero también nos gusta. O sea, yo funciono así, me encanta hacerlo y no me veo de otra manera. O Mm, sea, también es algo que se disfruta. sí. O sea, tú te dedicas 100% a la bomba. Yo me dedico 100% a la bomba en este momento. Lo platicábamos el otro día, ¿no? O sea, como intérprete, actriz, hago otras cosas, pero hace un poco que no lo hago, Ujú, porque el camino te va llevando. Entonces, de pronto el camino me llevó a este barco y este barco, pues hay que mantenerlo a flote, ¿no? ujú, Entonces, te demanda tiempo, esfuerzo. He hecho hago cosas como asistente de dirección de ópera, ¿no? mm, Que me encanta y todo. Y poco a poco, lo que a mí me ha ido pasando, por ejemplo, de forma particular con el proyecto, es que he decidido estar fuera, ujú. dirigir más, ¿no? Eh, estar desde fuera y lo disfruto, me gusta. O sea, le he empezado a tomar mucho respeto y cariño, también por salud, ¿no? Sí, Estar dentro y fuera es una locura y pues, de pronto también te agotas no nada más físicamente, o sea, creativamente, ¿no? sí. Entonces es sano darte como esos respiros. Y este año voy a hacer algo que creo que hace 2 años no hacía, que es participar en un proyecto como intérprete, Ok. donde me invitaron a un proyecto que es una coproducción de la Coordinación Nacional de Teatro Ujú, con con una compañía mexicano-española, ok. que
está interesante y está padre Sí. porque estamos involucradas varias personas de diversas compañías, pero bueno, o sea, digamos, no es la bomba, ¿no? No Ujú. es la otra compañía Es de los algo que chicos. ya tú vas a hacer como Paola. Ajá, ¿no? Ajá. Y ese me gusta, es interesante, es un reto, este, y es un proyecto que también está padre porque ya sé, ya Ya ahí después tendrás que venirnos a actualizar qué pasó, cómo estuvo. Sí, es un proyecto de Ainara Unanue, que es la compañía hispano-mexicana, mexicano-española, Ajá. que se llama Viajeras y Ay, está qué bonito. padre, qué emoción, qué gusto. Oye, ¿y qué le espera a la bomba en este año? Pues la bomba este año está comenzando, porque pues, ya yo digo comenzando, estamos en marzo y a mí se me ha ido rapidísimo, o sea, se me está yendo el tiempo así muy Sí, rápido. sí, a mí también. Tenemos una gira por parte con Otto, con el proyecto de Otto, Ajá. como parte de nuestro proyecto de FIARTES, que es, vamos a llevar el proyecto a Tijuana, Ensenada y Mexicali. Ajá. En Tijuana vamos a estar en Secut, en Ensenada y Mexicali, dentro del Festival Universitario de La Baja. Ujú. Este, y vamos a ir al Festival de Teatro de Nuevo León, o sea, digamos, en ese proyecto específico. Y luego de ahí yo creo que Otto va a descansar un poquito. Ujú. Ya Andado sí, muy ha movido. andado muy movido. Y bueno, también es un proyecto que es muy complejo de mover, Ujú, ¿no? Entonces, por eso aprovechamos este estímulo del EFIARTES para moverlo, ujú. ¿no? Porque por, de todas las formas es complejo, ¿no? Por donde lo quieras mirar. Y bueno, ya lo dejaremos tal vez descansar. Vamos a estrenar este 22 y 23 de marzo, o sea, ahorita ya estamos en el proceso enloquecido, Ya estás en la ya recta final, estamos qué en las fuerte. rectas finales. Estamos por estrenar un proyecto que se llama Vuelo Nocturno, Ujú. lo vamos a estrenar en el Jardín Escénico, el nuevo Jardín Escénico del De Centro la Cultural del coordinación. Bosque. Ajá. Pues es que parece que es del Centro Cultural del Bosque, o del Imbal, ¿no? O del complejo de Del Imbal. Chapultepec, no sé, Sí. ya, por ahí. Ajá. Ahí lo vamos a estrenar el 22 y 23 de marzo a las 4 de la tarde son las funciones. Son solo dos funciones, sábado y domingo, porque pues es un proyecto que se estrena, y que una inversión, entonces dos funciones. Y es un proyecto particular porque es circo, teatro, para áreas verdes. Está pensado Ok. en un espectáculo que se desarrolle en áreas verdes, llámese bosque, parque, jardín, como es el caso del jardín escénico. Y es un espectáculo que nosotros le decimos que es como un rally de Ujú. aventura, porque es un itinerante. La gente no va a ir a ver así como que ahí va a pasar el circo y el espectáculo y se Y sienta ya. o se Ajá. para ahí, forma una herradura y sucede. No, sino es una itinerancia, el espectáculo se itinera por el espacio y es como un rally, decimos, porque es una aventura donde se invita a las y los espectadores a participar de un reto que es que estamos en la búsqueda de una especie de murciélago, que es un murciélago del maíz, que es un polinizador, y estamos buscándolo porque hay un campo que tiene una plaga y nos tiene que ayudar con la plaga. Y entonces en ese recorrido vamos encontrando pistas, ¿no? Vamos descubriendo números de circo y cosas que tienen Ujú. que ver con las pistas, para encontrar al murciélago, llegar a él, o sea, cada vez vamos encontrando retos y desafíos que nos van a llevar al encuentro con el murciélago, y esa es la aventura, ¿no? Ok, suena muy Involucrarles así. interesante. Obviamente que pues nosotros nos interesaba jugar un poco así como esto en este tenor de circo fuera del circo, ¿por qué no circo en áreas verdes, Ajá. ¿no?
cómo llevamos o cómo intervenimos ese espacio para que sea parte de este espectáculo y cuente una historia. Ujú. Y también nos importaba como dar a conocer esto. No teníamos mucha idea sobre el tema, pero el año pasado un colega que también es artista de circo eh, y otra compañera, que es Nidia y David, nos hablaron sobre esto porque ellos tienen un proyecto de dúo sobre esta temática y nos platicaron sobre esto y demás y pues, nos pareció como súper interesante, pues a ellos les interesaba mucho como esta cuestión de desmitificar, ¿no? Ujú. La especie, desmitificar la especie, ¿no? Del murciélago. Sí, del murciélago, del quiróptero, ¿no? Que la gente pues, dejara de pensar o de verlo como algo oscuro, maligno, feo, Ujú. dañino, y que más bien aprendiera como sobre su aportación al ecosistema, su Lo magia, que ¿no? hacen, ajá. Su propia magia. Y pues a partir de eso, de que ellos nos compartieron como esto, Ujú. pues nos aventuramos a desarrollar este espectáculo. Digamos que gracias a ellos, ¿no? Conocimos del tema, nos basamos en ello y pues desarrollamos este proyecto. Muy bien. Oye, y las personas que estén interesados en seguir la pista, ¿dónde pueden encontrar a la bomba? Bueno, pues nos encuentran en La Nana, ¿no es cierto? Nosotros, pues nos encuentran en redes Ajá. como La Bomba Teatro, Ujú. así. Nuestro loguito lo van a ver con unas letritas que dicen La Bomba Teatro y en la O de la bomba tenemos una bombita con una mecha. Ajá. Entonces así, para que se acuerden. Y estamos en Facebook como La Bomba Teatro, en Instagram, en TikTok, en YouTube como La Bomba Muy Teatro. bien. Tenemos una página que es obra, creación De de, cuarto de cuarto propio, propio. si Sí, necesitan algún servicio. Así, exacto. el anuncio. Chequen la página www.labombateatro.mx y Ajá. si les gusta lo que ven, no solo porque sea la bomba y el material, sino si les gusta la página y les parece amable y atractiva, pues busquen a Cuarto Propio porque Ahí nos escriben. ellas nos hicieron nuestra página. Sí. Ay, muchas gracias. Qué gusto conocer más del proyecto, más de lo que está detrás y también estas reflexiones sobre el quehacer de 13 años de experiencia con la bomba y con tanto. Que duren muchos, muchos años más. No, pues muchas gracias a ti por la invitación, por el espacio, por poder platicar. Pues creo que es muy importante, ¿no? O sea, hablar desde, desde otro lugar sobre lo que haces, ¿no? Ujú. O sea, no nada más que la gente conozca un poco más sobre lo que haces desde otro ángulo, ¿no? Sí, Es importante. desde el detrás. Ujú. Bueno, pues muchas gracias por Gracias, estar Ale. aquí, Paula. Bueno, Esperamos verte pronto por sí, acá. muchas Cuídate gracias. mucho. Bye. Bye. Bye.